seguimos, no vamos con un alto, sino que tenemos un entrevistado de lujo a esta hora de la tarde. Vamos a conversar sobre el escenario político que se está desarrollando en Venezuela a un mes de las elecciones, justamente con el dirigente opositor Juan Guaidó. Señor Guaidó, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a todos los que sintonizan en este momento. ¿Cómo calificaría usted este mes que ha vivido Venezuela después de las elecciones en que ningún país democrático ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro? Mira, muy doloroso. Hay más de 2.000 personas detenidas, secuestradas por el régimen de Nicolás Maduro hace minutos. Veíamos los gritos de un dirigente honesto, trabajador, preocupado por su estado Yaracuy, pero por toda Venezuela, Viayo Pilleri, diputado de la Asamblea Nacional, que fue secuestrado prácticamente en vivo y directo. El resumen de lo que está pasando en Venezuela se refleja lamentablemente en dolor, se refleja lamentablemente en tristeza, pero también en oportunidad, en esperanzas, en sueños, en trabajo, en la demostración de una victoria electoral de un proceso que fue injusto ya, con la principal candidata inhabilitada o perseguida judicialmente, mejor dicho, con millones de venezolanos sin poder participar. Ahora nos mantenemos en las calles, como vemos las imágenes en este mundo de María Corina Machado, también de la dirigencia opositora perseguida, torturada, por supuesto amenazada en todo momento, igual que los medios de comunicación. Como ustedes saben, por ejemplo, CNN no se puede ver en Venezuela hace más de 10 años. Así es. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo censuran y llegar e incluso comunicar con los venezolanos ya es un reto en sí mismo. Para nosotros entonces, en este momento, tiene que pasar por hacer responsable a Maduro de su crimen. Creo que voltear la mirada a otro lugar, creo que llamar las cosas de manera diferente, no hace más amable una dictadura, la hace más dolorosa y las consecuencias las pagan personas como Viayo Pilleri o los casi 2.000 secuestrados desde el 28 de julio a la fecha. Ahora, ha pasado un mes, Juan, y muchos piensan que con el paso del tiempo se está consolidando Nicolás Maduro en el poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo en torno a la oposición? ¿Cuáles son los movimientos que usted cree que se deben suceder de aquí? Recordemos los primeros días de enero, donde asume, de acuerdo a la Constitución, el presidente electo, considerando también que va a haber elecciones en Estados Unidos. Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque Maduro no se consolida en el poder, Maduro ejerce el terror que le permite la impunidad con la cual está actuando. Los venezolanos hemos hecho no solamente todo lo que podemos, mucho más. Innovamos con un gobierno interino en el 2019, resistimos democráticamente, atravesamos la pandemia, encerrados en nuestras casas, pero también luchando por la democracia, logramos reunificarnos a través de una primaria, logramos tener este momento para recuperar la democracia en Venezuela. Creo que esto no es un tema de momento o de modas. La democracia y la libertad de Venezuela no es que se consolida en el poder, porque he escuchado esto antes, lo escuché en el 2020, en el 2021, en medio de una pandemia. Entonces, mira, nosotros lo que no podemos permitir es que se normalice un crimen. Estaríamos hablando que no estamos, es que estamos revictimizando a toda una sociedad que a sangre y fuego, con muertos, con tortura, resistiendo en vivo directo, porque lo vimos con Viayo Pilleri hace minutos, insisto, está buscando opciones democráticas. Y atención con esto, porque en medio de una dictadura hemos producido opciones democráticas con las reglas de la democracia. Yo creo que también es un reto para la comunidad internacional, para los países vecinos que han catalogado de dictadura a Maduro, cómo lidiar entonces con este tipo de nuevos regímenes. Porque en su momento, y lo vimos en Chile en su momento, en una elección hubo una transición del poder, una transición ordenada, que ha dado a Chile instituciones fuertes, que ha dado a Chile la oportunidad de resurgir. Lo que estamos pidiendo los venezolanos. Pero de nuevo, lo que no puede existir es normalizar porque hay un dictador de facto, porque a sangre y fuego amenazó, torturó, censuró canales de televisión, porque estaríamos entonces diciendo que está bien ser un dictador, estaríamos diciendo entonces que el voto ya no vale. ¿Qué mensaje estaríamos enviándole al mundo? Lo que sí les puedo garantizar es que desde Venezuela y los venezolanos, como lo hemos hecho ya, lo hemos demostrado, vamos a hacer todo lo posible para producir opciones de negociación, o como lo decía hoy María Corina, de una transición democrática, de que el nuevo presidente electo tome posición el 10 de enero, de que las herramientas que tenemos, las pocas, hablando de sanciones, hablando de presión diplomática, hablando de reconocimientos internacionales, poder utilizarlas en favor de la democracia. No es una sola cosa, son muchas las que tenemos que hacer, incluido, por ejemplo, la conversación viva con la Fuerza Armada, que sabemos
que son quienes sostienen hoy en definitiva al dictador. Ya, exactamente, y ese es un gran punto porque en la mayoría de las transiciones lo que ocurre es mucha presión interna acompañado de la presión internacional. Y en ese sentido es clave lo que pueda pasar al interior de las fuerzas que sustentan al gobierno que está en el poder. Y también es clave saber que no todos los sectores van a lograr todo lo que quisieran. ¿Qué es lo que se podría esperar para los próximos meses? Mira, lo primero, cuáles son esas herramientas para hacer responsable a los criminales, pero también entender cómo puede ser una transición ordenada, pacífica y democrática, todo a la vez. Es decir, obviamente no es una situación sencilla para los venezolanos. Así lo que podemos esperar es mayor presión interna a pesar de la represión y la tortura. Maduro ha desatado una ola represiva que para él, que ya está señalado por la Corte Penal Internacional, que ya está señalado en sendos informes, por cierto, de Naciones Unidas, que en su momento la Oficina de Alta Comisionada la dirigió la expresidenta Michelle Bachelet y por supuesto en este momento Turk en ONU. Ya Maduro, siendo un represor, se ha superado a sí mismo. Cuando él ha hablado de un baño de sangre, es la única promesa electoral que ha cumplido en su vida. Venezuela es un país de hoy lamentablemente migrantes y refugiados. Ustedes han visto una expresión de esto en Chile y toda Latinoamérica. Así que tenemos que acompañar y proteger a quienes están en terreno. Eso pasa por, insisto, por tener consecuencias. Si Nicolás Maduro beca a Daniel Ortega en Nicaragua, no le pasó nada luego de robarse una elección, el incentivo del dictador es a robarse la elección. Por eso digo que no puede haber impunidad. Debe haber tolerancia cero para dictaduras si queremos ver un continente libre, democrático, creciendo, respetando valores democráticos, incluyendo, empoderando ciudadanos y no todo lo contrario, expulsándolos de sus regiones, promoviendo crimen organizado como el caso del Tren de Aragua, promoviendo asesinato transnacional como el caso del teniente Ojeda, vinculándose al narcotráfico y el terrorismo con el caso del ELN y la disidencia de la FARC a Irán, a Rusia, que invade un país vecino. Así que tenemos un punto de inflexión como sociedad global. Y por supuesto como venezolanos haremos todo lo que está a nuestro alcance para que el 10 de enero el presidente electo Edmundo González Urrutia pueda tomar posesión. Juan, ¿el gobierno de Brasil sigue conversando con Nicolás Maduro? ¿Ustedes confían en que pueda seguir teniendo un rol negociador? Mira, yo creo que hay que entender la diferencia entre interlocutor, mediador y negociador, que pareciera lo mismo a priori, pero no lo es. Lula y Petro no son mediadores ni negociadores, son buenos interlocutores con Maduro, porque son afines ideológicamente, porque han sido cercanos históricamente, no solamente al régimen de Maduro, sino antes de Chávez. Un mediador, un negociador es alguien que pueda presionar, alguien que pueda buscar puntos intermedios. Eso no lo va a hacer Petro ni Lula, no es su rol. Debemos entender que son buenos interlocutores y que los presidentes de izquierda deben tenerlo como tal. Estados Unidos, Noruega, Canadá, Bruselas o cualquier otro país pudiera fungir de mediador o negociador para intermediar en un conflicto como el de Venezuela. Creo que generarse expectativas o sobreexpectativas sobre el rol de Petro y Lula es absolutamente ineficiente, ineficaz y hasta criminal en este punto para nosotros, porque, de nuevo, esto se paga con vidas. Lo que está pasando en Venezuela, han asesinado jóvenes, han torturado personas. Yo ayer hablaba, mira, con la mamá de la periodista, tu colega, que se llevaron secuestrada de mi estado natal en Vargas. Mira, escuchar a una madre relatar los gritos que escuchaba de su hija simplemente por reportar lo que sucede en Venezuela es doloroso. Así que para mí el rol de Petro y Lula es de interlocutores. Tienen línea directa con el dictador y el resto de países democráticos que quieren presionar, que quieren ejercer de mediadores, de negociadores para lograr alcanzar una transición democrática en Venezuela. Tienen que entenderlo de esa manera. Perfecto. Recostarnos. Pero la oposición venezolana está validando tanto a Petro como a Lula como interlocutores. ¿Son para ustedes interlocutores? Mira, ellos son presidentes de sus países. ¿No? Sí. Nosotros difícilmente pudiéramos validarlos o no como tal. Son países vecinos de Venezuela, cosa que le dan un peso más importante aún. Las fronteras más grandes de Venezuela, como tú sabes, son precisamente con Brasil y con Colombia. Son afines ideológicamente y, de nuevo, creo que son los mejores interlocutores para con Maduro. Ellos creo que ya lograron lo que podían lograr con el dictador, que es básicamente no reconocerlo, que es básicamente no convalidar su fraude, y ahora tenemos que pasar a una etapa de lograr la transición en Venezuela. Hubo una información
de parte de la embajada estadounidense en Honduras, que daba cuenta de una reunión entre el ministro de Defensa de Venezuela con altos cargos también en Honduras. ¿Por qué preocupa esa relación? Mira, como ustedes saben, las corporaciones, y hablando de los dictadores como Pinochet en su momento, o Milosevic, que a través de elecciones lograron salir del poder, tenemos que entender que este nuevo tipo de regímenes tienen una interrelación muy distinta con corporaciones criminales un poco más grandes, con dictadores de nuevo cuño, insisto, tengo que insistir con el tema de Rusia, el tema de Nicaragua, el tema de Cuba, cómo utilizó, por ejemplo, Nicolás Maduro a Putin para saltar las sanciones o las consecuencias de sus crímenes y delitos en su momento. Luego vimos cómo a Putin se le aproximó de manera multilateral, lo que pasó en Guatemala, generando presión para poder lograr la transición tranquilamente. Hay unos ejemplos de herramientas un poco más eficaces para hacer presión, así que preocupa cómo estos regímenes se soportan en, digamos, regímenes intermedios o híbridos para evitar, evadir consecuencias de sus crímenes. Así que sí hay que estar atentos a toda esta información y cómo utilizan a terceros países para lavar dinero, no estoy diciendo que sea el caso de Honduras, por cierto, pero lo hemos visto en el pasado y tenemos que estar alertas. Juan, ¿qué significa el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro del Interior? Mira, que se haga responsable entonces de sus palabras, creo yo. A lo interno hay señalamientos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Se señalan responsables de la derrota que tienen. Ellos saben que perdieron, ellos no son tontos. Ellos tienen las actas desde el 28 de julio porque las emitió el CNE, no las muestran porque son pruebas de su delito. Así que hay señalamientos internos y aquí lo que están haciendo es responsable a Diosdado de su represión, no solamente de las palabras que emiten un programa de televisión los miércoles, que por cierto es propiedad del Estado, sino además que ahora tenga responsabilidad en la cadena de mando. Así que Diosdado tendrá que responder entonces por la represión, como lo hace, por ejemplo, Delcy Rodríguez ante la Corte Penal Internacional. Así que lo que están haciendo es buscando más cómplices y cerrando su círculo para que todos formen parte del mismo crimen. ¿Por qué el Tribunal Supremo, que no es ningún Tribunal Supremo, es parte de la dictadura, actúa tan rápido? Porque Maduro necesita más cómplices. Es una lógica de mafias, es una lógica de crimen organizado, no es una lógica ni siquiera de dictadura. Y por eso es que actúan de esa manera en concierto. Ellos conspiraron para dar un golpe de Estado el 28 de julio a la soberanía popular. Y por eso Maduro lo hace de esta manera. Y Diosdado Cabello ahora forma parte entonces de la cadena de mando, cosa que no era antes, por cierto. Él amenazaba. Sí, y es bien interesante esto, porque aquí se entendió o se dio una lectura como que se estaba empoderando a Diosdado Cabello, cuando la lectura que se hace en Venezuela es que se le está poniendo en un lugar donde pueda finalmente asumir responsabilidades. Mira, la verdad es que Cabello no necesita más empoderamiento dentro de la estructura del PSV. Cabello tiene una relación directa con los grupos de poder, con la Fuerza Armada, con la estructura, digamos, nostálgica del chavismo. Y fíjate cómo lo digo, nostálgica. Ya el chavismo desapareció en Venezuela hace tiempo. Incluso miembros de la izquierda hacían una carta a la izquierda internacional señalándolo de esta manera. Hace mucho tiempo no hablan de la Constitución, de la supuesta Quinta República, o de muchas otras cosas. Ellos mismos enterraron el chavismo. Ya es un problema de ellos. Para nosotros lo importante es que renazca la democracia en Venezuela. Y en este momento Diosdado Cabello va a tener que hacerse responsable de sus actos y de su boca, de su verbo, muy amenazante, muy obviamente represivo, ahora que se haga cargo porque está en la cadena de mando y la Corte Penal, la Fuerza Armada, y todos lo van a ver directamente a él. Se habló digamos, no hay confirmación, pero los rumores que circundaban alrededor del día del 28 de julio era de un supuesto quiebre entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. ¿Tiene asidero pensar que hubo en algún momento ese roce entre ambos? Miren, yo no tengo duda que se odian entre ellos. Voy más allá. Obviamente hay además una competencia natural desde hace mucho tiempo por quién era el sucesor de Chávez en su momento. Ahora, se entienden necesarios, se entienden cómplices, por eso te decía al principio, la lógica es de mafia, ni siquiera socios, se entienden cómplices. Y tenemos que entenderlo de esa manera cuando se relaciona con una dictadura como la de Maduro. Por eso yo critiqué tanto lo que fue el convenio policial con la dictadura de Maduro en su momento, porque no es una lógica de gobierno, no es una lógica de colaboración, no es una lógica de cooperación, es una lógica de mafias, una lógica de crimen organizado.
Y espero que esto no suene exagerado ya en este punto en Chile y en Sí, Latinoamérica, por cierto, porque en algún momento pudiera haber sonado radical o que nosotros estábamos exagerando algunos términos. Ya ustedes lo están viendo en primera persona incluso. ha quedado El, el, absolutamente claro. gros, el grosero robo de una elección, de la voluntad popular, el asesinato de un teniente, digamos, de manera extraterritorial, las amenazas directas de Diosdado y Maduro, el único cumplimiento de promesa electoral de un baño de sangre. Así que, mira, tenemos que hacer un frente común y les pedimos ayuda a la comunidad internacional. Hemos hecho todo y más en lo que está a nuestro alcance. Hemos imaginado, reimaginado la protesta pacífica, hemos defendido nuestra expresión popular. Están sufriendo nuestros dirigentes una vez más y sé lo que es esto, vivir en semiclandestinidad, perseguido, asediado, tu familia, tu equipo de trabajo. Y por eso mi empatía no solamente con María Corina, con Viallo, secuestrado hoy, con Edmundo González Urrutia, sino también pedir ayuda. A veces es difícil pedir ayuda en posición de vulnerabilidad, pero la necesitamos en este momento. ¿Cuál podría ser la ayuda que pudiera dar Chile, que ha tenido una voz pese a tener un gobierno de izquierda? El presidente Gabriel Boric se ha desmarcado incluso del Partido Comunista Chileno y ha condenado el fraude, lo ha llamado un fraude infame, ha calificado a Nicolás Maduro como un dictador, teniendo ahí un roce interno que no es menor, pero ha sido claro en eso. ¿Qué es lo que pudiera hacer Chile adicional a esto? Porque hay personas que piden que se reconozca en este intertanto a Edmundo González como presidente de Venezuela. Sin embargo, ya la experiencia con usted mismo no tuvo ningún efecto. ¿Qué es lo que ustedes pedirían a Chile? Mira, yo creo que primero agradecer al presidente Boris la consistencia que ha tenido con respecto a la caracterización de la dictadura de Nicolás Maduro, hoy más obvia que nunca. Agradecer que se entienda que este no es un tema de izquierda o derechas, es un tema de libertad versus opresión, vida y muerte, literalmente, migrantes y refugiados versus estabilidad y progreso en la región. Eso es lo primero que hay que agradecer. Ahora, como se dice, esto obliga a la acción, no solamente es denunciar y decir las cosas. Yo creo que lo conducente es el reconocimiento del presidente electo. Yo sé que es difícil y yo sé que incluso el presidente Boric hablaba de que pudo haber sido un error la experiencia del gobierno interino, y que por cierto, no lo personalizo, es a nuestra constitución. Valientemente el Sebastián Piñera, que en paz descanse, reconoció nuestra constitución, nuestra lucha, nuestra Asamblea Nacional, que nos llevó a mantenernos firmes, que nos llevó a esta oportunidad de poder unificar el país nuevamente y poder expresarnos mayoritariamente, como siempre lo pedimos, por cierto, elecciones libres, era el gran petitorio que teníamos desde siempre, porque Maduro se robó la elección en el 2018 también. Así que tenemos que innovar también democráticamente. La petición que hacía ayer el Senado chileno de acelerar el proceso en la Corte Penal Internacional creo que es muy importante, parte de hacer responsable a Nicolás Maduro. Veía al senador Chaguán, veía al senador Casa, a quien les agradezco, sé que fue por unanimidad además la resolución. Creo que Chile está liderando de alguna manera entonces, no solamente la narrativa, y ahora toca pasar a la acción. De nuevo, yo sé que es difícil entrar en una diplomacia tan compleja de reconocer a un gobierno electo en medio de una dictadura, pero es lo que obliga, no solo por ser lo correcto, sino por también buscar opciones de solución, de respeto al derecho al voto, a los derechos fundamentales, a ser responsable de las dictaduras, a generar opciones de interlocución reales con la Fuerza Armada, y entre otras cosas. Así que por supuesto que es conducente en este momento el reconocimiento diplomático a la victoria de los venezolanos el pasado 28 de julio. Pero es que ahí hay dos cosas. Uno es el reconocimiento que ganó Edmundo González y otro es reconocerlo como presidente porque no tiene ninguna facultad. Bueno, ya eso estamos hablando de un tema de facto, ¿no? Estamos en un tema de lo que está pasando en terreno. Es como si en Chile decidiéramos luchar por un derecho, pero creyéramos que no es posible. El derecho, yo no lucharía por la mitad de los derechos de mis hijas, o de mi familia, o de mi país. O sea, yo no quiero la mitad de mis derechos, un tercio de mis derechos, o el 10%, quiero todos mis derechos. Y como ciudadano venezolano y del mundo, quiero que todos los venezolanos, todos los ciudadanos, todos los chilenos sean libres, plenos de derechos, que tengan esa oportunidad. Entonces yo les pido que no luchen por la mitad de nuestros derechos, que no luchen simplemente por una palmadita en nuestra espalda. La agradecemos, la necesitamos, por cierto, porque incluso es espiritual esta lucha, pero de nuevo, el pacto obliga, ¿no? Entonces, la palabra también, y obliga a la acción. Así que esperamos mucho más que una palmadita en la espalda. Y claramente, ¿qué es lo que esperan entonces?
Como te lo dije al principio, el reconocimiento al presidente electo de Venezuela, que se conduzca y ojalá se lidere, como lo hicieron ayer los senadores, esa petición en la Corte Penal Internacional, que se haga responsable a Maduro, que se impulsen sanciones personales a quienes cometen delitos, que no se permita que violadores de derechos humanos circulen por la región, que todo el aparato de lavado de dinero sea sancionado de manera multilateral, como se hizo con Rusia en su momento, que no se permita a familiares de violadores de derechos humanos que han usufructuado bienes venezolanos campear por toda la región alegremente, entre otras cosas. Es decir, hay acciones muy concretas que puede efectuar y ejecutar la diplomacia en este momento. Sin duda. Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile y seguimos pendientes y muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchas gracias. Gracias por la conversación y gracias por este contacto muy importante para todos los venezolanos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, faltan 6 minutos para las 6 de la tarde, 11 grados es la temperatura a esta hora en la capital. Ya regresamos a través también de la señal de CNN Chile Radio.